Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a explorar un libro fascinante y lleno de significado en la Biblia, el libro de Deuteronomio. En este video, les ofreceré un resumen completo de los temas clave, eventos y enseñanzas presentes en este libro, que es fundamental tanto en la tradición judía como en la cristiana. Además, al final del video, les tengo preparado un importante llamado a la acción que no querrán perderse. Así que, vamos a sumergirnos en el mundo del libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco en el Antiguo Testamento de la Biblia. Su nombre proviene del griego, Deuteronomion, que significa, segunda ley, ya que gran parte del libro contiene una recapitulación de las leyes y mandamientos que Dios entregó previamente a Israel en el Éxodo y el Levítico. El libro se sitúa en el contexto de los eventos que ocurren justo antes de que el pueblo de Israel entre en la tierra prometida después de 40 años de peregrinación por el desierto. Recapitulación de la historia. El libro de Deuteronomio comienza con Moisés dirigiéndose al pueblo de Israel en las llanuras de Moab. A través de sus discursos, Moisés recuerda la historia del pueblo, desde su salida de Egipto hasta su posición actual. Estos recordatorios sirven para enfatizar las promesas de Dios y los mandamientos que deben seguir al entrar en la tierra prometida. Leyes y preceptos. Una gran parte del libro está compuesta por una serie de discursos en los que Moisés repasa las leyes y preceptos que Dios ha establecido para el pueblo de Israel. Estas leyes abarcan una amplia gama de temas, desde el culto y las festividades hasta la justicia social y la ética en las relaciones. Moisés enfatiza la importancia de obedecer estos mandamientos como una forma de demostrar su amor y lealtad a Dios. La ética y la justicia son fundamentales para construir una sociedad armoniosa. Las leyes morales y sociales nos guían hacia un trato justo y compasivo hacia los demás, promoviendo la paz y la convivencia. Desafíos y advertencias. En sus discursos, Moisés también advierte al pueblo sobre los peligros de la desobediencia. Él les recuerda cómo sus predecesores cayeron en la idolatría y sufrieron las consecuencias. Moisés insta al pueblo a permanecer fieles a Dios y a evitar la tentación de seguir a otros dioses. Las decisiones tienen consecuencias, y es importante elegir sabiamente. Mantenerse fiel a nuestros valores y principios evita que caigamos en caminos que puedan dañarnos a nosotros mismos y a los demás. Pacto renovado. El libro de Deuteronomio presenta una renovación del pacto entre Dios e Israel. Moisés llama al pueblo a comprometerse nuevamente con Dios y a vivir de acuerdo con sus mandamientos. Este compromiso es presentado como una alianza renovada, en la que Dios promete bendiciones y el pueblo obedece, pero también advierte sobre las consecuencias de la desobediencia. Las segundas oportunidades son valiosas. A pesar de nuestras fallas, podemos cambiar y renovar nuestra relación con lo que consideramos sagrado. Aprovechar estas oportunidades requiere humildad y compromiso. Mensaje de esperanza y promesas. A pesar de las advertencias y desafíos, el libro de Deuteronomio también contiene mensajes de esperanza y promesas de restauración. Moisés habla de cómo Dios está dispuesto a perdonar y restaurar a Israel si se vuelven a Él con sinceridad. Estas promesas ofrecen consuelo y la certeza de que Dios siempre tiene un camino de redención. Aunque enfrentemos desafíos, siempre hay esperanza y oportunidad de mejora. Las promesas de restauración y bendición nos recuerdan que cada dificultad puede ser una oportunidad para crecer y superarnos. Muerte de Moisés. El libro de Deuteronomio culmina con la muerte de Moisés. Aunque él no llega a entrar en la tierra prometida, Dios le permite verla desde una montaña antes de fallecer. Josué es designado como su sucesor, y el libro concluye con un elogio a Moisés y una reflexión sobre su importancia en la historia de Israel. Nuestro legado perdura a través de nuestras acciones y cómo impactamos en otros. Dejar un impacto positivo en la vida de las personas es más valioso que cualquier reconocimiento personal. Aplicar estas enseñanzas a nuestra vida cotidiana puede ayudarnos a tomar decisiones más conscientes, vivir con más sentido y construir relaciones significativas. En resumen, el libro de Deuteronomio es un compendio de leyes, mandamientos, recordatorios históricos y exhortaciones éticas entregadas por Moisés al pueblo de Israel antes de su entrada en la tierra prometida.
A lo largo del libro, se resalta la importancia de obedecer a Dios, mantener la fidelidad y vivir según sus principios para recibir bendiciones y protección. Las advertencias contra la desobediencia y las promesas de restauración son aspectos clave que enfatizan la relación entre Dios y su pueblo. Ahora, quiero hacer un llamado a la acción para todos ustedes. La historia y los principios presentes en el libro de Deuteronomio son relevantes hoy en día. Los valores de justicia, amor y fidelidad siguen siendo fundamentales para nuestra vida y nuestras relaciones. Mi llamado a la acción para ti es que reflexiones sobre cómo puedes aplicar estos principios en tu vida diaria. ¿Cómo puedes amar a Dios y a tus semejantes de una manera más profunda y auténtica? ¿Qué pasos puedes tomar para vivir de acuerdo con estos valores? Gracias por unirse a mí en este viaje a través del libro de Deuteronomio. Espero que hayan encontrado este resumen enriquecedor y que lo apliquen en sus vidas de maneras significativas. Si les ha gustado este video, no olviden darle me gusta y compartirlo con otros que puedan beneficiarse. Asegúrense de suscribirse y activar las notificaciones para no perderse futuros contenidos. Recuerda que en nuestro canal tenemos más videos que te pueden interesar. Hasta la próxima y que tengan un día de bendición.